buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En semanas recientes, el Consejo de Estado aprobó un decreto ley que otorga más beneficios a la mujer trabajadora embarazada y que sin dudas constituye una expresión de esos deseos de justicia social y sobre todo también de promover el adelanto de la mujer en nuestro país, además, por supuesto, de condicionantes demográficas de las que estaremos hablando también en esta mesa redonda. La importancia de esa legislación, de lo que significa para la mujer cubana, de lo que ofrece también en materia de seguridad social, de asistencia social para nuestras mujeres y para las familias, pues estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Virginia Marlene García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social, de Asistencia y Seguridad Social, el INAS, y también me acompaña esta tarde la máster en Ciencias Yudelvi Álvarez Fonseca, directora jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ellas estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A ustedes los invito, información de primera mano, de interés para las que son y para las que serán mamás, pero para toda la familia cubana. Así que siga con nosotros en esta mesa redonda. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, les propongo, como es habitual, y la nuestra sección, la noticia del día. Sostuvo Raúl encuentro con el eurodiputado Manuel Pineda. El general de ejército Raúl Castro Ruz sostuvo un encuentro con el eurodiputado Manuel Pineda, a quien encomió por la incansable labor solidaria en el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en la Eurocámara, informó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En su cuenta de Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores añadió que en el encuentro con Pineda, Pineda ratificó el rechazo de la izquierda europea al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Pineda está entre las numerosas personalidades internacionales que recientemente firmaron una carta exigiendo el cese del bloqueo y las acciones desestabilizadoras contra nuestro país. Y es parte también, por supuesto, de esas expresiones de solidaridad que tanto en España como en el conjunto de Europa se sigue recibiendo en estos días. Importante encuentro del general de ejército Raúl Castro Ruz con el eurodiputado Manu Pineda. Nuestra noticia del día, Manu, lo tendremos invitado el lunes en un Conversando con, en esta mesa redonda. Así que los invito a que la vean también el próximo lunes. Vamos entonces ahora a hablar de los beneficios a la mujer trabajadora embarazada y de eso pues también tendremos importantes informaciones. Siga con nosotros. Bueno, nuestro país, nuestra legislación ha ofrecido desde el triunfo revolucionario importantes beneficios a la mujer cubana y especialmente a la mujer embarazada. En años recientes se han ido adoptando importantes decisiones que incluso lo hemos comentado acá en otros momentos de la mesa redonda, pero me gustaría recordar, tirar una fotografía a lo que ha pasado en estos años, al momento en el que llegamos para aprobar una nueva legislación. Me gustaría que la compañera Marlene pues, nos hablara precisamente de qué derechos y de qué ventajas ha disfrutado la mujer trabajadora embarazada en Cuba en estos tiempos. Muy buenas noches a la teleaudiencia, muy buenas noches al equipo de la mesa redonda, a los compañeros de lenguaje de señas y muchas gracias por darnos la posibilidad de estar en este espacio. Si me permite, Randy, yo quisiera comenzar ratificando un principio que ha mantenido la revolución desde su triunfo y es la protección a la maternidad. Desde fecha tan temprana como el año 1963, cuando se promulga la primera ley de seguridad social, la ley 1100, ya en ese mismo momento se reconoce y se protege la maternidad. Posteriormente, ya en el año 74, se dicta la primera ley de maternidad y en esa norma legal ya se incorpora la licencia retribuida para la atención estomatológica, se incorpora además el receso obligatorio a las 34 semanas de embarazo. O sea, ya se va incorporando un grupo de regulaciones que benefician a la mujer embarazada, entre ellas el descanso y la licencia retribuida de 18 semanas, 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del parto. En el año 2003, como resultado de todo este proceso que está llevando a cabo la revolución,
se pone en vigor el Decreto Ley 234, que también incorpora aspectos novedosos en cuanto a la legislación de la maternidad y responsabiliza al padre en el caso de fallecimiento de la madre para el cuidado de atención del menor, pero también el padre puede delegar en la familia el disfrute de la licencia de maternidad postnatal y el cuidado de ese menor. Si la madre, en este caso de lo que regulaba el Decreto Ley 234, pues se reincorpora al empleo, después que el menor cumple los 3 meses de vida, ella puede continuar con el disfrute de la licencia de maternidad o reincorporarse al empleo. Tiene esa posibilidad, se la da la legislación. Ella puede optar. Posibilita también la asistencia médica del menor, pero con la participación del padre, un poco para compartir estas obligaciones que tiene tanto el padre como la madre de dar continuidad al proceso que el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo en el seguimiento de la salud del menor. Incorpora también la lactancia materna, que es muy importante no solamente en el propio periodo de la licencia, sino cuando la madre se incorpora al empleo, ella tiene la posibilidad también de garantizar al menos 1 hora de lactancia materna. Y si el menor tuviera algún tipo de discapacidad, sea física, sea mental, sea sensorial, y requiere una atención especializada, ambos padres tienen derecho a disfrutar de una licencia no retribuida por un término de hasta 3 años. Pero si en caso de que el menor requiera alguna atención especializada desde el punto de vista de un equipo de climatización, por ejemplo, porque su patología lo lleva, lo requiere, a través de la asistencia social se garantiza también este equipamiento, incluso el pago de la electricidad. O sea, hay un grupo de beneficios que tanto por el régimen de seguridad social como por el régimen de la asistencia social se protegen. Y un poco más reciente se implementa el Decreto Ley 339 y el Decreto Ley 340, que son los que están en vigor en este momento, en el que ya un poco más revolucionario, la madre trabajadora que tenga, fíjate, incluso 2 empleos, tiene derecho al disfrute de la licencia retribuida, o sea, la prestación económica y la prestación social por los 2 contratos de trabajo. Y también esa madre puede, si se reincorpora al trabajo después de haber cumplido el menor los 3 meses de vida, ganar el salario de la plaza y además continuar percibiendo el importe de la prestación por maternidad. Y el Decreto Ley 340, que también está vigente, protege a la madre trabajadora del sector no estatal, en el caso específico del sector artístico, las usufructuarias de tierra, las cooperativistas no agropecuarias, y el tiempo en que ellas están disfrutando de la licencia de maternidad o están enfermas, incapacitadas para trabajar, que además están exoneradas de contribuir al régimen de seguridad social, se considera los efectos del régimen como tiempo de servicio. Y en ese mismo periodo en que están disfrutando de la licencia de maternidad, el empleador puede contratar a otra persona para que no haya afectación en el proceso de empleo. Por tanto, no va a haber ningún tipo de dificultad y se garantiza en todo momento, porque es un principio de la revolución, la protección a la maternidad de la madre trabajadora. Son elementos que sin duda representan ventajas, apoyo a esa madre trabajadora o mujer embarazada, porque tiene esos dos momentos, ¿no? Sí. La legislación, y que fue y sigue siendo muy novedosa en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano. Quizás eso podamos hablar un poco más adelante, Marlene, pero hay elementos que sin duda benefician muchísimo a la mujer trabajadora. Y sobre eso, pues estuvieron hoy por la mañana pues averiguando, preguntando, viendo en la práctica cómo se dan estos elementos de apoyo, de asistencia también a la mujer embarazada, nuestros periodistas de Cuadebate TV y la Mesa Redonda en el materno Leonor Pérez, acá en La Habana Vieja. Desde ahí este reporte. Es la sala de hospitalización del hogar materno Doña Leonor Pérez de La Habana Vieja, donde existen las condiciones necesarias para garantizar una atención especializada e integral a las embarazadas. Yo soy madre primeriza. Yo ingresé en el hogar materno por placenta previa. Contamos con condiciones de alimentación, de las muy buenas atenciones de los doctores, de las enfermeras, hacemos ejercicio físico. Aquí en el centro contamos con 50 camas de ingreso hospitalario para las pacientes de nuestra área de salud, donde ellas están en condiciones adecuadas de nutrición, de tratamiento del médico y de la enfermera durante las 24 horas del día, donde se realizan todos los programas relacionados con la atención prenatal según el Sistema Nacional de Salud, ya sea la preparación psicofísica para el parto,
el tratamiento nutricional de cada una de ellas, las partes que sean relacionadas con la atención psicológica de las mismas. En el centro, las pacientes se sienten amparadas por la ley de maternidad. En mi caso, soy madre trabajadora y me siento amparada por las leyes de seguridad de nuestro país, sobre todo la licencia de maternidad, y percibo el 50% de mi salario a pesar de encontrarme aquí ingresada. Soy madre gemelar y a las 32 semanas pues percibiré mi licencia de maternidad, que consiste en prenatal y en la postnatal, que corresponde el 100% de mi salario, y cuando los bebés tengan 3 meses pues recibiré el 60% de mi salario. Me siento muy feliz y contenta esperando la llegada de mis hijos y protegida por el sistema de salud. En la institución no se reportaba aún ningún caso de COVID-19 y ha habido mejoras en los niveles de hemoglobina y situación nutricional de las futuras madres, así como una disminución en los casos de bajo peso al nacer. Rafael Acuña y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, el decreto ley del año 2016, ya como usted planteaba, Leonor, daba ventajas tremendas a la mujer trabajadora. Entonces, ¿por qué en tan poco espacio de tiempo, apenas 5 años, hay que actualizar esa legislación? ¿Qué elementos han llevado al Ministerio del Trabajo, al Consejo de Ministros, a proponer esta legislación y que haya sido aprobado por el Consejo de Estado? Muy bien, mira, Randy, es imprescindible en los tiempos en que está viviendo nuestro país adoptar medidas para garantizar primero que las mujeres paran, por supuesto. Es imprescindible porque eso incide en la economía, en el desarrollo de la economía, en el desarrollo social. Y hay un periodo bastante prolongado en que disminuyen los nacimientos. Y por consiguiente también, teniendo en cuenta la esperanza de vida del país, aumenta el proceso de envejecimiento, está muy acelerado y disminuyen, como te decía, las tasas de natalidad. En función de ello, en el año 2014 se aprueba una política para enfrentar estos elevados niveles de envejecimiento y las bajas tasas de natalidad, con el objetivo de estimular la fecundidad, por supuesto, atender todas las necesidades crecientes de los adultos mayores de 60 años de edad y más, y también garantizar la ubicación en el empleo a la mayor cantidad de población apta para realizarlo. Teniendo en cuenta todo esto que te explico, el sistema de seguridad social garantiza esta protección de conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Salud Pública. O sea, no solamente es el Ministerio de Trabajo, sino que todo lo que se hace hoy por atender todos los servicios que se prestan para atender a la mujer gestante y a la que, por supuesto, después pare, se hacen a través de este régimen de seguridad social que garantiza ese descanso adecuado, seguro de la madre y la atención al bebé y su lactancia materna después del parto. Existe un régimen de seguridad social que garantiza las prestaciones en servicio, que por ejemplo te pongo el ejemplo de los servicios estomatológicos, garantiza las prestaciones en especie, como los medicamentos, para que esta embarazada pueda llevar a feliz término su embarazo y su parto, y las prestaciones monetarias, que como te decía está la prestación monetaria, la económica y la social. Y si la madre no trabaja, hay un régimen complementario, que es el régimen de la asistencia social, que garantiza la protección del núcleo siempre que haya insuficiencias de ingresos. Por tanto, por uno u otro régimen va a estar garantizada siempre la protección a esa madre antes del parto y después del parto. Ahí no hay ningún tipo de dificultad, son principios que se ratifican. ¿Qué ocurre hoy en Cuba en cuanto a esta dinámica poblacional? Yo te decía que la baja tasa de natalidad lleva consigo también bajos niveles de fecundidad. Una cosa va aparejada a la otra. Y el envejecimiento va aparejado también al incremento de la esperanza de vida. Pero esto no es un fenómeno exclusivo de Cuba. Hay muchos países del mundo que están en este mismo proceso y ya Cuba ha adoptado un grupo de medidas para mitigar estos impactos tan negativos. Yo les traje una gráfica en la que se muestran los niveles de envejecimiento. Si se fijan en la gráfica, en el año 2021, o sea, en este año, el porciento de envejecimiento, el grado de envejecimiento ya alcanza el 21,7%, pero en el 2025 ya va a alcanzar el 25,1%. ¿Qué significa esto? Que por este alto nivel de envejecimiento, la población mayormente ocupada en la economía va a ser adulta mayor, de 60 años y más.
Recientemente tú conoces que se pusieron en vigor los decretos ley 36, el decreto 39, modificativos de la ley 105 y su reglamento, que garantizan, previendo estos impactos, la posibilidad de que un jubilado se reincorpore al empleo en el mismo cargo que ocupaba al momento de jubilarse. Manteniendo la jubilación y el salario. La jubilación y el salario, poniendo simultáneo. Por tanto, ya estamos previendo este impacto negativo. Estamos hablando de un cuarto de la población. Un cuarto de la población. Pero si te fijas, ya en el año 2030, el índice, ya el grado de envejecimiento de la población va a alcanzar un 29%, o sea, mucho más elevado. Un tercio ya casi. Cuba es uno de los países más envejecidos de la región y, por supuesto, del mundo. Pero si vemos la gráfica de los nacimientos, fíjense que en el año 1966 se produce un boom en los nacimientos. Hay ya en esa fecha 264.022 nacimientos. Es el año de más nacimientos. El año de más nacimientos es prácticamente la generación nuestra. Y ya, si ustedes se fijan en la tabla, va decreciendo este indicador y ya en el 2020... Recuerdo que Juan Carlos nos decía aquí que desde el año 78 ya empezó a disminuir, fue menor la cantidad de la natalidad con respecto, y que eso desde el 78 para acá ha venido expresándose. Sí. Y eso incide, por supuesto, negativamente. Incluso en los planes económicos incide también. Fíjate que ya en el año 2020, comparado con el 2019, hay 4.678 nacimientos menos. Esto no responde a una situación económica, sino responde a las políticas que ha adoptado el Estado cubano. Fíjate, estamos hablando, por ejemplo, del empoderamiento de la mujer. Sí, él siempre decía ese ejemplo precisamente porque 78, 80, 85, las condiciones económicas eran buenas en el país, sin embargo, la natalidad había disminuido ostensiblemente. Ya había un impacto negativo. Y eso ha seguido manifestándose. Por supuesto, los elementos económicos siempre impactan en esa realidad, pero que no es el determinante, no es lo que determina, en esta realidad. Estamos hablando del empoderamiento de la mujer. Fíjate ya cuántas mujeres hoy no son cuadros de primer nivel, cuántas mujeres son científicas, cuántas mujeres abogadas, cuántas mujeres maestras. O sea, ya la mujer tiene una participación más activa en el desarrollo del país, por consiguiente, prolonga un poquito más el momento en que concibe sus hijos, en que conforma su familia. También podemos hablar de los altos niveles de escolaridad. Ya la mujer es máster, es doctora. Significa que ella se dedica más bien a su superación y pospone un poquito el momento de dar a luz. También podemos hablar de la situación de la vivienda, que también incide, y por ello el país ha tomado medidas para garantizar que en el caso específico de las mujeres que tengan 3 hijos o más, se les garantice una vivienda adecuada. Son de los planes que está llevando a cabo la revolución. También ha incidido negativamente el elevado costo de atención a los hijos y la convivencia en el mismo núcleo familiar de adultos mayores. Y eso implica que los jóvenes en edad fértil se tengan que dedicar al cuidado de los adultos mayores, sean familiares de ellos o familiares de su cónyuge, para garantizar su cuidado. Y por consiguiente también extienden un poquito más el periodo de gestación. Y eso también ha incidido en los bajos niveles de natalidad que tienen en nuestro país. En otra gráfica que yo les traigo, que quiero mostrarla también, estamos hablando aquí de la estructura piramidal que tiene la población en Cuba. Si se fijan... Que ya no es piramidal. Que ya no es piramidal, cohete, porque la pirámide se supone que sea ancha en la base y en la cúspide va estrechando. Si se fijan, en el centro de esta gráfica es donde se concentra la mayor cantidad de población. Y estamos hablando de que es la población que oscila entre 45 y 59 años. Fíjense que en la base... no hay nacimientos y arriba van disminuyendo también porque va envejeciendo la población, va falleciendo. Esto, te repito, no es un fenómeno de Cuba, pero hoy el 50,3% en este gráfico es mujer. O sea, un poquito por encima del hombre, pero aún así hay un déficit muy grande en un periodo muy largo de que la mujer, por supuesto, no parió y por consiguiente eso ha generado dificultades serias desde el punto de vista de la economía y la sociedad. Es un desafío que enfrentan la mayoría de las naciones del primer mundo, que muchas veces lo hacen pues utilizando inmigrantes para trabajar. Cuba tiene que hacerlo de una manera diferente, es un país del tercer mundo, un país con desafíos económicos importantes, y bueno, eso lo lleva pues a tener que valorar acciones que acompañen a las acciones de justicia social con facilidades, con posibilidades dentro de nuestras condiciones económicas que ayuden a eso. Ahora, usted decía, desde la legislación del año 63, pasando por la del 2003, la del 2016 y esta que ahora se adopta, de que Cuba tiene legislaciones avanzadas en ese sentido. ¿Por qué podemos decirlo así? ¿Qué es lo que sucede en el mundo con las prestaciones a las mujeres trabajadoras embarazadas o a las madres de niños pequeños? Fíjate, Randy,
ahí han existido 3 congresos del partido. Hablo de los últimos, el 6º, el 7º y el 8º, en que, por supuesto, se han aprobado los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Y en los 3 congresos se ha ratificado la necesidad de garantizar, primero, el incremento de la natalidad y segundo, tomar medidas para mitigar el tema del envejecimiento de la población. Pero, ¿qué pasa en la región y en varios países del mundo? Que la mujer trabajadora, sobre todo en países de la región y países incluso está desarrollados, están expuestas primero a perder su empleo. Eso es importante. O sea, ellas incluso a veces hasta ocultan el embarazo para no perder su empleo y por consiguiente disminuyen sus ingresos, incluso se pueden afectar sus ingresos y eso implica que la mujer prácticamente salga de licencia o deje de trabajar prácticamente el día anterior a parir para no afectar sus ingresos. Y también en los países de la región se ven afectadas incluso hasta de perder el embarazo, malograr el embarazo, porque no cumplen las medidas sanitarias, no se atienden de manera preventiva como pasa hoy en Cuba a través del programa materno-infantil, que es un logro de la revolución y que es algo, somos ejemplo ante el mundo con este programa materno-infantil. Y en otros países también la licencia, o sea, el disfrute de la licencia de maternidad está condicionado primero a la cantidad de hijos que tenga esa mujer. Eso es lo primero, que ellos tienen en cuenta. Segundo, la frecuencia con que esa mujer ha dado a luz y la cantidad de hijos que tenga. Tercero, analizan el tipo de trabajo que realiza y el horario. Fíjate cuántas condiciones para que la mujer tenga derecho al disfrute de una licencia de maternidad. Una mujer que además en la mayoría de los países no disfruta de igual salario que los hombres. No disfruta increíblemente de igual salario. todavía Es discriminada. en este momento del mundo. Es discriminada. Y no estamos hablando de países de ese modo, estamos hablando de la culta y refinada Europa, por ejemplo. Así mismo es, así mismo es. Entonces, en función de ello, la Organización Internacional del Trabajo, ya fíjate, en el año 1919 propuso la primera norma universal relacionada con la protección a la maternidad, destinada a que la mujer trabajadora tuviera derecho a el disfrute de la licencia al menos de 14 semanas. Fíjate que ya Cuba ha rebasado, Cuba ya tiene una licencia de 18 semanas, ya está por encima de este convenio de la OIT. Y por su parte, la Organización Panamericana de la Salud está recomendando, se recomienda a los países de América Latina y del Caribe implementar leyes que garanticen la protección de la maternidad, que garanticen la licencia de la maternidad suficiente, remunerada y además que cuando la mujer se incorpore al empleo pueda lactar a su bebé, de algún tiempo de parada del trabajo y pueda incluso amamantar a su bebé. Ya desde el punto de vista del presupuesto, fíjate, el Estado, para garantizar todos estos beneficios de los que hemos hablado, garantiza un presupuesto millonario anualmente. Específicamente en el año 2021, el Estado aprobó un presupuesto de 1.319.807.536 pesos. 149 millones por encima del presupuesto aprobado del año anterior, teniendo en cuenta que en enero se puso en vigor la tarea de ordenamiento y por consiguiente se produjo una reforma de salarios, pensiones y prestaciones. Por tanto, si tú comparas el presupuesto del año anterior contra este, te das cuenta que es muy elevado, aumenta la pensión media y hasta el cierre del mes de septiembre, ese presupuesto millonario que el Estado destina para la maternidad se ha ejecutado un 71%. Pero hay un dato interesantísimo. Hoy están protegidas con estas legislaciones que hasta hoy están vigentes 46.993 mujeres. Y fíjate qué curioso, para que veas que todavía hay un poquito de machismo. Solo 5 hombres actualmente disfrutan de la licencia de maternidad para complementar a pesar de que la ley permite que sea de parejo, ¿no? Esto se comporta aproximadamente en los años anteriores entre 10 y 12 hombres, o sea, oscila, no pasa de ahí. Y eso hay que también potenciarlo porque en la relación de pareja se comparte todo, claro. Y entre ellos también el cuidado del menor. No, incluso porque viendo la economía familiar, a veces la mujer incluso percibe un salario mayor que el del esposo. El hombre. Y sin embargo, vaya, en una buena familia pudiera pensar, bueno, la esposa trabaja entonces y el padre lo cuida después de los 3 meses, los 6 meses, no sé, el momento que se considera adecuado en la familia. Yo escuchaba ayer, Randy, a los compañeros que estaban hablando acá del Código de las Familias.
Y por supuesto, cuando se apruebe el Código de las Familias, esto va a incidir también en estas leyes aprobadas, estas normas jurídicas aprobadas de una u otra manera. Yo he escuchado hablar ayer del tema del vientre solidario, por supuesto, esto va a incidir también y surgirán modificaciones en la medida que se vayan aprobando normas. Sí, esa es parte también de la dinámica, las leyes puestas en función de acercarse a la dinámica social, a lo que está ocurriendo en nuestro mundo de hoy, especialmente en nuestra sociedad, pero son cifras importantísimas, 1.320 millones casi de pesos destinados a este tema, da una dimensión de la prioridad que el Estado le brinda a ello. Pero ¿qué ha pasado con la nueva legislación? ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¿Cuáles son las cosas que se ratifican? ¿Qué cosas nuevas trae de beneficio para la mujer? De eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Se fue y no se llevó mis besos. Junior se fue, no está y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia sin abrigar despedidas. De ese epílogo tragicómico que ha tenido la obra maestra del guionista de SOS Academia estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche, antes de la novela, por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Laura Amor Díaz es una de las beneficiadas con la ley de maternidad de la trabajadora cubana y por las características de su embarazo, en la actualidad recibe atención médica en el Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado de Pinar del Río. Es el quinto embarazo, ahora es gemelar y hasta ahora se han portado muy bien los médicos conmigo. Soy licenciada en enfermería hace 9 años y desde las 18 semanas tenía que estar ingresada, ingresé en el materno en Los Palacios. Y sí me pagan el 50% de mi salario y ya ahora cuando ya sé el puerperio ya me toca la primera licencia de maternidad a las 34 semanas y a las 32 semanas porque los gemelares son a las 32 semanas. El objetivo del basamento legal es conceder derechos laborales a la madre o al padre trabajadores de los sectores estatal y no estatal para propiciar la responsabilidad compartida hacia la familia. Esta ley beneficia a todas las madres trabajadoras en la licencia de maternidad. En estos momentos a nivel provincial tenemos 700 madres trabajadoras que arriban a la prestación económica y más de 2.000 madres trabajadoras que están arribando a la prestación social. El objetivo del basamento legal es conceder derechos laborales a la madre o al padre trabajadores del sector estatal y no estatal para propiciar la responsabilidad compartida hacia la familia. Esta maternidad no solo protege a la madre trabajadora, sino también que protege en caso a los padres y abuelos que pueden simultanear el salario disfrutando de esa prestación, cuidando al menor de edad hasta que alcance el año y la madre pueda incorporarse a trabajar nuevamente a su centro de trabajo. Conceder prestación económica y apoyo social constituye un derecho en Cuba para proteger a las mujeres y garantizar el cuidado de sus hijos. Desde Pinar del Río, Yoselina Sánchez Arronte, para la Mesa Redonda. Bueno, un ejemplo sin dudas de también, hay en algunos lugares las mujeres no son tan fértiles, pero aquí hay un buen caso, ¿no? Y como se decía, en esos casos el país está intentando todavía, es un proceso que no está a la altura de lo que se quiere, incluso el presidente ha hecho varias críticas, el primer ministro, sobre esos temas, pero hay que seguir ampliando esas posibilidades, esa atención a las madres con 3 hijos o más en todo nuestro país. Y en esa misma perspectiva,
en la que se ha estado mirando críticamente cuánto más podemos hacer en este sentido, bueno, pues llega una nueva legislación. Un decreto ley incluso que fue presentado al Consejo de Estado a principios de año. El Consejo de Estado pidió y se lo devolvió al Ministerio de Trabajo y Seguridad para que se ampliara incluso más todavía esa legislación, y finalmente en octubre acaba de aprobar el Consejo de Estado ese decreto ley. ¿Qué tomó en cuenta Yudelvis Álvarez Fonseca, la directora jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Qué tomó en cuenta esta legislación? ¿Cuáles fueron los basamentos que tuvo esta legislación? ¿Y qué derechos esenciales de la anterior legislación ratifica este nuevo decreto ley? Gracias, Randy. Buenas noches a los televidentes, al equipo de la Mesa Redonda y, como siempre, un saludo a los intérpretes del lenguaje de señas. Esta norma, como bien tú has referido, no solo se ha elaborado teniendo en cuenta los elementos de la demografía en Cuba que ya se han explicado, ha tenido en cuenta el contexto económico, social, laboral, en el medio del cual se ha aprobado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que tiene como una de sus aristas asegurar el empoderamiento económico de las mujeres, que se traduce, en otras palabras, en lograr su incorporación al empleo, y para ello es necesario adoptar medidas que aseguren sus responsabilidades familiares, las responsabilidades que contraemos las mujeres para con nuestra familia. Sobre todo porque también en los últimos años, del 2016 para acá, han aparecido nuevos actores económicos, el contexto económico es diferente, por lo tanto hay nuevos desafíos para adecuar la ley a ese Ciertamente, contexto, ¿no? Y ese ha sido otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta para dictar este nuevo decreto ley, y es el reconocimiento jurídico de los actores económicos, su perfeccionamiento y la importancia que tienen en la realidad cubana actual. Esta norma constituye, además, es expresión de la voluntad política del Estado cubano, que ha diseñado un mecanismo de inserción de todas las partes por igual. Es un mecanismo inclusivo donde hombres y mujeres conducen la construcción de una nueva sociedad, eliminando las trabas que frenan el desarrollo armónico de las familias. Marca un hito. Es importante destacar el acierto que se tuvo en la redacción de esta norma. Marca un hito importante porque por primera vez se regula una legislación de maternidad para la trabajadora cubana, con independencia del sector donde laboren. Es decir, se prevén derechos para la trabajadora tanto del sector estatal como del sector no estatal. Aquí ustedes habían estado aprobando resoluciones y legislaciones que iban también atemperándose a las decisiones en el sector no estatal del país, ¿no? Sí. Hay que destacar que las trabajadoras del sector no estatal también siempre han estado protegidas en la maternidad. Es un principio del sistema de seguridad social cubano, como ya se ha explicado, la protección a la maternidad. Ellas estaban protegidas mediante los regímenes especiales, o sea, la protección en cuanto a la maternidad para este sector se establecía a través de los regímenes especiales, forma parte también del sistema de seguridad social, y ahora se amplían. Se equiparan los derechos de las trabajadoras del sector no estatal a los que ya tenían las trabajadoras del sector estatal. Era un reclamo también de este sector. Y por eso expresamos que fue un acierto incluir y regular en una sola norma jurídica todo lo que tiene que ver con la maternidad de la trabajadora. Así se amplía para la trabajadora del sector no estatal la protección mediante el derecho al disfrute de la prestación social, las prestaciones monetarias por certificado médico de cuando se encuentran enfermas estas trabajadoras, y también las prestaciones que se han establecido para las madres en caso de que se enferman sus hijos. Esto es un aspecto nuevo al que nos vamos a referir con posterioridad. Y asimismo se extiende para ella el beneficio del disfrute de las licencias complementarias de la maternidad. Ahora bien, esta norma tiene derechos o beneficios que se ratifican. Son derechos que se han venido regulando a lo largo de todo el proceso legislativo que ha tenido la maternidad de la trabajadora en Cuba. Y entre estos podemos mencionar que se mantiene facilitar a la mujer trabajadora la atención médica durante el embarazo, el descanso pre y postnatal. Es muy importante reconocer este beneficio. Para nosotros este es un derecho que es irrenunciable
cuando la trabajadora arriba a las 34 semanas de embarazo o a las 32, en caso de que el embarazo sea múltiple, el empleador está obligado a proporcionar, a facilitar que la trabajadora descanse. Esto obedece a criterios médicos, a estudios de las autoridades nuestras de salud para garantizar el feliz término del embarazo y al propio tiempo un feliz parto, que todo salga bien y por supuesto asegurar la atención y el cuidado del recién nacido. Entre estos beneficios está también, como ya se ha mencionado, asegurar la hora para la lactancia materna de la trabajadora, así como promover y ratificar la responsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hijos. Esto guarda relación, como bien ya se había referido la compañera Marlene, guarda relación con el papel destacado que le ha dado el código, el anteproyecto del Código de las Familias que se ha divulgado, que se ha presentado en diferentes sectores y reconoce el papel de la familia en todas las responsabilidades que tiene para con todos sus miembros y en este caso específicamente con el embarazo y con los hijos menores. Se ratifica el disfrute de las prestaciones monetarias, lo que comúnmente se conoce como las licencias por maternidad pre- y postnatal, que con profunda satisfacción en los materiales que se han expuesto esta tarde en la mesa redonda, vemos cómo las trabajadoras que son sujetos de esta protección reconocen que los tienen y los dominan, o sea, tienen la posibilidad, y esto es importante, que las personas conozcan sus derechos, porque es una vía también para reclamar y para exigir su respeto y exigir el cumplimiento de estos derechos. Y también se ratifica un beneficio que está regulado desde el año 2013 y es un tratamiento especial que recibe el padre u otro familiar al que se encargue el cuidado del menor en caso de que se produzca el fallecimiento de la madre. Se introdujo desde el año 2013 y por supuesto que es conveniente ratificar ese beneficio. Ahora bien, esta norma es el resultado del estudio de un grupo de expertos en la materia que analizó las medidas que fueran posibles para, en cierta medida, paliar los problemas que estamos enfrentando con la dinámica demográfica que va a tener, como se ha expuesto esta tarde en la mesa redonda, un impacto en la esfera laboral, en la situación económica del país. Y estas medidas nuevas también son el resultado de la experiencia en la aplicación de toda la legislación de maternidad durante todos estos años. Antes de que nos explique, Yudelvis, cuáles son las nuevas decisiones, ¿no?, los nuevos derechos que se le dan a la mujer trabajadora, te propongo ver un material que nos preparó Leonmila Talancón, donde habla precisamente de ese carácter humanista e inclusivo de este nuevo decreto ley, y después podemos ampliar contigo esos detalles. Los nuevos beneficios se suman a otros que ya se habían implementado a partir de la tarea ordenamiento en relación con las licencias de maternidad. Se determinó que esas trabajadoras que cuando se saca la cuantía no llegan a los 1.500, el Estado asume la parte de dinero que le falta a la trabajadora para cubrir los 1.500 pesos. Tienen derecho ahora a las licencias de maternidad, no solo las trabajadoras del sector estatal. O sea, no importa si usted es una trabajadora por cuenta propia o una trabajadora presupuestada, las dos tienen los mismos derechos. Pero hay más. Y cuando se acaba la segunda postnatal, empieza el periodo de la prestación social. O sea que cobra el 60% de su salario. Pero es un año, de la licencia cubre todo el primer año de vida del niño. Hasta que el niño cumple el año. Ahora, ¿cuál es el elemento innovador de la norma jurídica? Que la madre puede incorporarse en ese proceso del 60% a su puesto de trabajo y cobra el 60% por la prestación social más el salario del lado de la plaza. En ese momento, antes del 19 de septiembre, la base era de 350 a 900 pesos a abonar el 25%. La mayoría de los cuentapropias siempre se fueron por esa escala y lo que no saben es que según tú abones o aportes a la contribución de la seguridad social, así va a ser el beneficio que usted va a tener
para el día de mañana su licencia de maternidad, en estos momentos los certificados médicos. Yo cobré las 3, estando embarazada entregué una licencia y después cuando el niño nació y después a las 6 semanas. La nueva normativa estipula que el padre trabajador puede encargarse del cuidado del bebé y concede también el derecho a la prestación social a los abuelos en caso de que la madre sea estudiante, una manera de garantizar la continuidad de estudios de la joven. Tengo 2 niños, uno de 7 meses y el otro de 17 años, y me siento muy amparada con las nuevas leyes de maternidad. Y a eso es lo que debemos de defender siempre. Que es muy bueno porque ahora mismo en la actualidad a todas las mujeres les hace falta esa ayuda. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, Liudmila, en este material, Yudelvi nos adelantaba algunos detalles, pero me gustaría que nos ampliara cuáles son los nuevos beneficios, a qué apuntan, qué le pueden proporcionar a la mujer y a la familia. Sí, ciertamente se adelantaban algunos nuevos beneficios. Quisiera destacar que esta norma se aplica, o sea, son sujetos, pueden ejercer los derechos que están aquí previstos, la madre, el padre, los abuelos e incluso los hermanos. Esto es importante que se destaque porque ya desde el propio título del decreto ley de la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias reconoce el papel de los miembros de la familia y la responsabilidad que tienen con el cuidado de sus miembros. Se regulan nuevos beneficios. Entre estos podemos mencionar que se conceden prestaciones monetarias a la madre o al padre cuando sus hijos se encuentran enfermos, pero también a otro familiar que se encargue del cuidado del menor. Esto es muy importante y es muy beneficioso, porque si bien hoy se prevé que las madres o padres pueden solicitar licencias para atender a sus hijos enfermos hasta que tengan 17 años, hoy este cuidado va acompañado de ingresos a través de estas prestaciones monetarias que asegura que esta familia durante este periodo, aun cuando el sistema de salud nuestro es gratuito, pero la familia tiene ingresos suficientes para enfrentar esta situación de enfermedad de un hijo. También otro de los beneficios que ya se había mencionado en el material es el disfrute de la prestación social a la abuela o al abuelo cuando sean trabajadores que estén al cuidado de un menor cuya madre es estudiante. También es importante, no se trata con este nuevo derecho de potenciar el embarazo en las adolescentes, de potenciar el embarazo en la adolescencia. De lo que se trata y va dirigido a proteger a este estudiante para que continúe sus estudios y esté en mejores condiciones para incorporarse al empleo, para incorporarse al mercado laboral y lograr ese empoderamiento, esa autonomía, esa independencia económica. Y al propio tiempo me gusta resaltar... Y esa vez protege al niño también. Al niño, por supuesto, en las condiciones en que no se accede fácilmente por las condiciones que todos conocemos a los círculos infantiles, y estos niños están protegidos en su hogar con los miembros de la familia que están acostumbrados a ver y facilita su desarrollo emocional integral. Y al propio tiempo me gusta señalar siempre que reconoce el papel de los abuelos, resalta el papel de los abuelos en la familia, que en la sociedad cubana es muy importante. Muy bien, en la sociedad cubana tienen un peso importante, aseguran la retaguardia para que precisamente estas madres no encuentren frenada su vida laboral y sigan en ascenso. Esto es muy importante. Una cosa significativa en los caminos. Muy significativo este beneficio. También se otorga un tratamiento diferenciado cuando el menor requiera atenciones especiales. Si bien hoy existe hasta los 3 años, mediante la protección de una licencia sin retribución, se extiende hasta que el menor arribe a los 5 años de vida. Y es importante que se prevé la posibilidad, la garantía de que el padre o la madre puedan reincorporarse al empleo vencido este periodo. Y puede estar 5 años fuera recibiendo esa licencia y después reincorporarse al trabajo. 5 años atendiendo a su hijo que por alguna discapacidad acreditada por el facultativo y requiera de cuidados especiales. Hay que destacar que si durante este periodo la familia se encuentra
con insuficiencia de ingresos, pues recibe la protección mediante el régimen de asistencia social y además recibe otros recursos en los casos que las circunstancias de la enfermedad así lo ameriten. Nuestro Estado, a través del sistema de seguridad social, que comprende el régimen de seguridad y el régimen de asistencia social, garantiza esta protección para estas familias. También es muy novedoso que se prevé considerar el pago del 100% del salario de la trabajadora gestante durante el periodo que acredita certificado médico. Y aquí hay que reconocer, los especialistas en medicina ratifican esto: el embarazo no es una enfermedad, para nada es una enfermedad. No obstante, en ocasiones y en no pocas ocasiones se producen circunstancias adversas durante este periodo que aconsejan que la madre repose, que la trabajadora gestante repose, y durante este tiempo está incapacitada de asistir a su trabajo, está impedida de asistir a su trabajo por esta situación. Hoy la protección es a través del subsidio por enfermedad que está previsto en la Ley de Seguridad Social, y sin embargo se ha propuesto que durante este periodo de enfermedad la trabajadora percibe el 100% de su salario. Tratamiento diferente, no tratamiento como enfermedad. Ciertamente, y muy beneficioso en un periodo que ante la enfermedad, en una situación de embarazo, se generan nuevos gastos adicionales para la familia, pues se garantizan los ingresos con la totalidad del salario. Muy beneficioso. Y también se elimina el requisito de haber laborado 75 días para tener derecho a los beneficios que están previstos en la legislación. Se prevé que basta con la vinculación a la entidad para tener derecho al disfrute de estos beneficios. También es muy importante, sobre todo hacía falta, y es el resultado de la experiencia, como ya yo había señalado, en la aplicación de la protección a la maternidad de la trabajadora. Beneficia sobre todo a estas trabajadoras que terminan sus estudios embarazadas y se incorporan ya embarazadas a su la vida laboral. A su entidad laboral, y en ocasiones no cumplían el requisito de los 75 días. Claro. Ahora basta con que estén vinculadas para tener derecho a las prestaciones económicas y social y el resto de los beneficios que se han previsto en la legislación. Y por último, quisiéramos señalar que también se ratifica una facultad excepcional que ha otorgado esta legislación al ministro de Trabajo y Seguridad Social de conceder excepcionalmente prestaciones sin sujeción a los requisitos. Esto, al ser una facultad excepcional... ¿Qué significa, por ejemplo? Lo voy a ejemplificar, voy a traducirlo con ejemplos. Al ser una facultad excepcional, decía, tiene que estar en razones bien fundamentadas, razones bien fundadas. Y se ha hecho, por ejemplo, en el caso de embarazos múltiples, que se asegura la prestación, la que tiene por derecho la madre trabajadora, y al propio tiempo se le ha concedido prestaciones al padre o al abuelo para que ayuden al cuidado del menor recién nacido cuando es más de uno, más de tres, que son casos, realmente son casos excepcionales. Y en otros casos que no, sin que estén previstos los requisitos que están previstos, esto del vínculo, estén presentes los requisitos del vínculo, por ejemplo, a partir de ahora, a partir de que entre en vigor la legislación, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, pues a partir de que los que no tengan el vínculo laboral, pues se aprecian otras circunstancias. Puede ser, hoy también se hace a las madres estudiantes, se les otorgan prestaciones y en determinadas circunstancias, pero realmente es una facultad excepcional. Por eso decimos, tienen que tener razones bien fundadas, bien fundamentadas, que ameriten el otorgamiento de estas prestaciones que, como ya hemos explicado, representan un costo importante para el presupuesto. Sí, esos 1.320 millones van a ser superados a partir de estas decisiones. Con creces. Se ha previsto y se previeron los cálculos para la implementación y la aprobación de estas medidas. Ya lo veremos en diciembre cuando se lleve el presupuesto a la Asamblea Nacional. Entonces, decía Yudelvis que estará en vigor esta legislación a partir del momento en que se publique, se aprobó a finales de octubre en el Consejo de Estado, a partir del momento en que se publique en la Gaceta Oficial de la República, ya es de inmediato efecto esta legislación. Sí, entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Quisiera señalar, antes de concluir, que
ya tenemos la norma. La tenemos desde los primeros años de la revolución, como bien se ha explicado. Tenemos un reto por delante y el reto implica el cumplimiento y la implementación de estas normas. Por tanto, se ha previsto obligación para los empleadores tanto del sector estatal como del sector no estatal. No hay distinción en el cumplimiento de los derechos que están previstos en la legislación. El reto nos toca a nosotros también velar porque se cumplan, pero además las madres trabajadoras, las personas que son sujetas a esta legislación, tienen vías para reclamar el incumplimiento de estos derechos. Las vías están previstas en la legislación y nos corresponde a nosotros hacer que se cumplan estos beneficios, todos estos derechos de la maternidad que son nuevos, otros se ratifican, pero ayudan y favorecen el empoderamiento económico de la mujer. Son sin dudas noticias muy buenas para la familia cubana. Se ha atendido pues muchas necesidades, a veces incluso cosas muy específicas que se dan en la vida cotidiana, y la legislación lo permite, e incluso la excepcionalidad que puede aprobar el ministro de Trabajo o la ministra de Trabajo, en este caso en nuestro país en este momento, pues también da la posibilidad de poder maniobrar ante circunstancias diferentes. Se atiende esas necesidades de la mujer, se le dan posibilidades a la familia y se le da el papel a los abuelos, que siempre es tan importante en nuestro país. Veremos entonces algunas consideraciones finales, hacemos un breve alto y regresamos a la mesa redonda. Este viernes en la mesa redonda, Félix Varela, quien nos enseñó a pensar. Más que los 233 años de su nacimiento que se cumplen este 20 de noviembre, son los aportes del padre Félix Varela a la conformación de la nación que somos. Motivos fundamentales de la mesa redonda que se transmitirá este viernes con la participación del doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la oficina del programa Martiano, doctor Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias, y los profesores de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández y Andri Mantilla. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia, y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia, transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, Marlene, un mensaje final para las madres, para las futuras madres, para la familia cubana en general, la importancia de esta legislación y lo que significa en el contexto cubano actual. Para nosotros, yo te decía que es un reto garantizar esta protección, pero también nos pone la varilla alta esta nueva norma jurídica, porque tenemos que garantizar primero esta continuidad, tenemos que garantizar elevar las tasas de fecundidad y tenemos que velar por nuestros ancianos. Eso es un reto que tenemos y que todos los organismos implicados debemos cumplir. Pero no quiero, Randy, terminar mi intervención sin reconocer el trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, desde Vilma Espín, desde la actual presidenta, lo que han contribuido la Federación al empoderamiento de la mujer, a que se reconozca el papel de la mujer en cada uno de los rincones de nuestro país, a que esa trabajadora de incluso el sector agrícola, que a veces está un poco relegada, haya tenido ese protagonismo que hoy tiene la mujer cubana. Se lo debemos a la revolución, a Vilma y a todo el trabajo que desde el punto de vista político y social ha llevado a cabo nuestra revolución. Y quiero en esta oportunidad
volver a recordar unas palabras de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, que está muy a tono con este momento y todo lo que está llevando a cabo en nuestro país. Y cito: cuando se juzgue a nuestra revolución en los años futuros, una de las cuestiones por las cuales nos juzgarán será la forma en que hayamos resuelto en nuestra sociedad y en nuestra patria los problemas de la mujer, aunque se trate de uno de los problemas de la revolución que requieren más tenacidad, más firmeza, más constancia y más esfuerzo. Y ahí vamos a llegar. Bueno, pues muchísimas gracias, Marlene y Yudelvis, por esta información para nuestros televidentes y radioyentes, y sin duda otro nuevo paso de justicia social y de derechos de la mujer en nuestro país que acaba de dar el Consejo de Estado con la aprobación de este decreto ley, que estará pronto en vigor una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la República. Gracias a ustedes, nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda. Me quiero despedir con una canción que queremos estrenar hoy. Ayer hablamos de familia, hoy hablamos de mujer, de esperanza, de niños. Una canción de César López, que además de tocar buen saxofón, hace buena música y canta también. Una canción de César López dedicada a su familia en medio de la pandemia. Besos. De darte un beso va cambiando con el tiempo, es luz de tus penumbras, beso salvador de sueños, van cambiando con el tiempo, los matices son más tiernos, son pintados de recuerdos que desnudan los deseos. Besos son recuerdos que se guardan con pasión, son escudos que protegen el amor, que dan sombra en los días de dolor. La razón de darte un beso es tan pura como el viento, besos que llevo tatuados en el centro de mi pecho, van cambiando con el tiempo, los matices son más tiernos, pintados de recuerdos que desnudan los deseos. Besos son tesoros que se guardan con pasión, son escudos que protegen el amor, que dan sombra en los días de dolor. De darte un